¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. En esta parte vamos a empezar a ver el tema de valoraciones ácido-base. Y a modo de introducción podemos recordar que la volumetría, habíamos indicado ya, es un procedimiento que se basa en la medida del volumen de reactivo que vamos a utilizar para que reaccione con el analito. En este caso, lo que nosotros estamos buscando es que ese volumen añadido podría ser un ácido o podría ser una base. Por lo tanto, como reactivo, como valorante, como analito, recalco, vamos a utilizar un ácido o una base. Por lo tanto, es necesario que nosotros recordemos algunos términos. Específicamente, definir qué es un ácido y qué es una base. Si nosotros un poco nos remontamos a tiempo atrás, esto ya hemos visto en química general, la primera teoría que hemos visto ya sobre el ácido y la base es la teoría de Arrhenius, ya que nos dice básicamente que un ácido es aquella sustancia que en disolución acuosa cede hidrogeniones. Y base, según la teoría de Arrhenius, nos dice es aquella sustancia que en disolución acuosa da o cede oxidrilos. Cabe recalcar que en esa teoría es interesante porque no está tomando en cuenta la presencia del disolvente, pero sí sí nos presenta una aclaración. Nos indica que el ácido está en una disolución acuosa. Luego viene la teoría de Bronsted y Lowry. En la teoría de Bronsted y Lowry ya se considera la participación del disolvente. Por lo tanto, nos indica que un ácido va a ser una sustancia que da un protón a otra sustancia. Ya aquí tengo el ácido clorhídrico. El ácido es una sustancia que da un protón a otra sustancia. En este caso, siempre vamos a tomar en cuenta el par conjugado ácido-base, ¿no ve? Tengo un ácido y tengo una base. El ácido le va a ceder su protón a la base. Y como productos también voy a tener un par conjugado ácido-base. ¿De acuerdo? La sustancia que gana el protón en este caso era el agua, que estaba comportándose como base. Pero al ganar el protón ahora se está comportando como ácido. El ácido clorhídrico está perdiendo un hidrogenión. Por lo tanto, nos dice que se cede un protón. Por lo tanto, tiene un electrón en exceso. Por eso presenta aquí su carga negativa. ¿Ya? Aquí está como ácido, pero aquí ya está como base. El H3O, ustedes ya saben que se conoce como el radical hidróneo. La definición de base, entonces, es aquella sustancia que acepta un protón de otra sustancia. Base es una sustancia que acepta protón de otra sustancia. Es decir, aquí el amoníaco está aceptando un protón del agua para generar el radical amonio y el radical oxidrilo. Pero en forma general ustedes pueden ver que siempre se genera el par conjugado ácido-base, base-ácido. Al considerar en la teoría de Bronsted y Lowry al agua, necesariamente nosotros tenemos que evaluar la autoionización del agua. Es decir, si yo tengo dos moléculas de agua, una se va a comportar como ácido y la otra se va a comportar como base, generando el par conjugado ácido-base. Entonces, por un lado yo tendría el radical hidróneo y por el otro tendría, es decir, inicialmente se estaría comportando como base y este como ácido. De aquí estoy cediendo un hidrogenión y esta base aquí ahora ya se ha vuelto un ácido.
Este que estaba como ácido ahora se ha vuelto una base. Entonces ahí tengo la autoionización del agua. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos las dos capacidades que tiene el agua, ¿no ve? La de ceder hidrogeniones o aceptar hidrogeniones. Ahora, cuando nosotros analizamos el proceso de la autoionización del agua y nosotros evaluamos su constante de equilibrio, tendría esta expresión. Ustedes ya saben que esta concentración del agua se le expresa como nuestro, multiplicado por la constante, como nuestro Kw. Entonces nuestro Kw es la concentración de los iones hidrógeno por la concentración de los iones oxidrilo, ¿no? Y también conocen que a condiciones de temperatura estándar, la concentración de los iones en solución es aproximadamente 10 a la menos 7 molar. Por lo tanto, estaríamos hablando que el Kw es igual a 10 a la menos 14. Aquí estamos recordando algunos conceptos que vamos a utilizar posteriormente. Ya, también hemos definido, o han definido ustedes, el concepto de pH, el pH que nos mide, ¿no ve?, el grado de acidez o basidez que tiene una solución, y lo podemos evaluar como el pH menos el logaritmo de la concentración de los hidrogeniones. Pero esta expresión de menos el logaritmo me permite evaluar también el pOH, ¿se acuerdan? Que va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, o el pK, que va a ser igual a menos el logaritmo del Ki. Entonces, si nosotros estamos midiendo el pH, nos mide la acidez o la alcalinidad que tiene una solución, tenemos que tener una escala de pH, ¿no? Y esta escala de pH va desde 0 hasta 14, ¿no? pH básico, pH ácido, pH neutro. Aquí podemos mostrar en la siguiente figura una tablita en la que nos indica más o menos como ejemplo algunas sustancias en las que se tiene un pH ácido y un pH básico. Ahora, una vez que nosotros evaluamos el ácido y la base, es necesario conocer cuándo un ácido es fuerte, cuándo un ácido es débil. Eso lo podemos evaluar en función de su pK, ya tener o de su constante de acidez, ¿no ve? Un ácido fuerte tendría un K alto, ¿de acuerdo? Pero el concepto que nosotros utilizamos básicamente, ¿no ves? Conocer que un ácido fuerte es aquella sustancia que se disocia completamente. O sea, es una reacción irreversible. Y una base fuerte, en forma similar, va a ser aquella base que se disocia completamente, ¿no? Pero, a diferencia de un ácido débil, perdón, de un ácido fuerte, un ácido débil es aquel que no tiene un pK elevado. Y aquí la pregunta para ustedes, ¿en qué rango de K se lo puede tomar, de su constante de acidez, se lo puede considerar como ácido débil? ¿Verdad? En este caso, ¿qué estamos viendo entre la diferencia de un ácido fuerte y un ácido débil? Estamos hablando que un ácido débil hoy es una reacción reversible. En cambio, en un ácido fuerte es una reacción irreversible. De esa manera podemos diferenciar uno a partir de sus Ks, ¿no? Y también a partir de sus propiedades de la tabla periódica, ¿no ve? Por ejemplo, si nosotros comparamos entre el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico, el ácido iodídrico, bromídrico, ¿podrían indicarme cuál es el ácido más fuerte? Esto lo dejo como consulta. De la misma forma, yo tengo las bases fuertes y tengo las bases débiles. Y la condición es la misma, que la base fuerte se disocia completamente y que la base débil es una reacción en el equilibrio. Otro concepto importante que hemos visto, ¿no ven? La fuerza de los ácidos, de acuerdo, es las tablas que nos dan, ¿no ven? Las tablas nos dan en función del pK. Y de ahí, en función a eso, podemos identificar cuáles son los ácidos más fuertes, por ejemplo.
Entonces aquí les muestro una tablita ya que nos indica la fuerza relativa de los pares conjugados ácido-base. Les comentaba, ¿no ve? Otro concepto importante que nosotros trabajábamos ya en Quali también, no es la equivalencia del KB doble. ¿No? El KB doble nosotros decíamos que era la concentración de los hidrogeniones por la concentración de los oxidrilos. Y de ahí sacábamos que el pH más el pOH es igual a 14. Pero adicionalmente nosotros trabajábamos que el KB doble también era igual al Ka por el KB. Entonces en este momento, si ustedes ven la reacción que yo les presento en la diapositiva, ¿no ve? Tenemos la disociación del agua, del ácido acético, mejor dicho, ¿no ve? Un ácido débil en medio acuoso. ¿Ya? Y tengo también la reacción de la base conjugada. Por un lado, la del ácido me genera el Ka y de la base me genera el Kb. Si yo hallo estas constantes de equilibrio, para cada uno de ellos tendría las siguientes expresiones de equilibrio, ¿no ve? Productos sobre reactivos, todo en el equilibrio. Si yo multiplico estas dos ecuaciones, ¿ya con qué finalidad? De ver qué concentraciones se simplifican. Y podemos darnos cuenta que solo me quedan la concentración de los hidrogeniones y la concentración de los oxidrilos. Y esta concentración, ¿cuánto vale? Esto es Kb doble. Por eso Ka por Kb es igual a 10 a la menos 14. ¿De acuerdo? Recordando, sigue, ¿no? Ahora, hasta ahí vamos a ver esta sesión. Se cuidan. Hasta luego.